La práctica número 14 se refiere al rendimiento de una reacción. A partir del método de la gravimetría se realizará la determinación de calcio. El rendimiento de una reacción es la cantidad real que se obtiene y la cantidad teórica que se debería obtener. Puede ser a partir de una reacción química y también se puede decir que el rendimiento de una reacción es la cantidad de producto que se puede obtener a partir de una cierta cantidad de muestra. El rendimiento de la reacción se puede determinar a partir de la cantidad máxima de producto que se puede obtener a partir de una ecuación química y se denominará a esto rendimiento teórico. Además, este rendimiento teórico de una reacción es la cantidad calculada de producto que se va a obtener a partir de una determinada cantidad dada de reactivo. El rendimiento real es la cantidad de producto que efectivamente se obtiene en una reacción. Entonces, el rendimiento porcentual corresponde a la relación real o a la masa real entre la masa teórica multiplicado por el 100%. Y esta fórmula es la que habitualmente se usa para hacer este tipo de cálculos. Una de las preguntas que habitualmente se hacen en este tipo de determinaciones es por qué razón las reacciones químicas no tienen un 100% de rendimiento. Una posible razón es que no todos los productos reaccionen. Una segunda, es posible que haya reacciones laterales, reacciones secundarias, que no lleven al producto deseado. Y una tercera razón, la recuperación del 100% de la muestra es prácticamente imposible. Entonces, el objetivo de esta práctica va a ser determinar el rendimiento de la reacción de obtención de calcio contenido en una muestra. Para esto vamos a utilizar diversos materiales y reactivos. Vamos a tener un equipo para filtrado donde podemos usar matraces Erlenmeyers o vasos de precipitado, un embudo de vidrio provisto de papel filtro, una varilla que nos va a ayudar a este proceso de filtración y un soporte universal para sujetar el aro que sostiene al embudo. También vamos a requerir de una balanza que nos permita anotar con la mayor cantidad posible de decimales lo que se va a pesar. Requerimos también un horno secador que pueda cubrir la temperatura necesaria para poder lograr nuestro objetivo. Requerimos también una cápsula de porcelana para hacer nuestras mediciones, un vidrio de reloj, un vaso de precipitado, pipetas, tal vez alguna probeta. Verificamos siempre que todo el material esté limpio, seco, antes de usarlo. Para el procedimiento vamos a preparar la muestra de tal manera que sea líquida. Vamos a tomar una cantidad de gramos de muestra que contiene cloruro de calcio y vamos a hacer un procedimiento de tal manera que obtengamos este oxalato de calcio en forma de precipitado de color blanco. Tenemos nuestro cloruro de calcio, al cual le vamos a agregar ácido oxálico en presencia de amoníaco y vamos a obtener precisamente este producto que deseamos, más una liberación de cloruro de amonio. Podemos escribir también la ecuación de esta manera en forma estructural, tanto el ácido oxálico como el oxalato de calcio. Para el procedimiento vamos a pesar una cierta cantidad de cloruro de calcio de la forma adecuada y vamos a recoger este vidrio de reloj con el peso adecuado y vaciamos a un vaso de precipitado, al cual le vamos a añadir de 3 a 5 ml de amoníaco y lo vamos a agitar bien.
Enseguida vamos a poner el agente precipitante, que es el ácido oxálico. Y a medida que vamos agregando, ya observamos la formación de precipitado. Vamos a esperar un momento y vamos a tener el vaso más o menos con este aspecto, donde hay una sedimentación. Y si esperamos un poco más de tiempo, vamos a tener el precipitado del oxalato de calcio y luego vamos a proceder al filtrado. Tenemos dispuesto el embudo con el papel filtro que previamente lo vamos a pesar. Esta es la manera correcta de hacer un filtrado. Ayudamos con la varilla de vidrio para evitar salpicaduras. Terminamos de filtrar y vamos a observar en el vaso que se ha depositado este oxalato de calcio que requerimos. Sacamos el papel y vamos a poner en la cápsula de porcelana previamente pesado, para luego someterlo a un proceso térmico donde elevando la temperatura hasta 100 grados centígrados vamos a lograr secar por completo. Vamos a hacer el secado hasta peso constante utilizando la balanza. Para los resultados y conclusiones vamos a determinar el rendimiento de la reacción, la masa y porcentaje de calcio en la muestra. Se elabora esta tabla donde vamos a ir anotando los resultados. En la primera columna tenemos peso de la cápsula, más el papel filtro y más la muestra. Son 5 veces que se ha hecho. En la segunda columna tenemos el peso de la cápsula. Anotamos cada una de las cápsulas que estamos utilizando. En la tercera columna, de la misma manera, tenemos el peso del papel filtro. Y finalmente, en la última columna, vamos a tener el peso de la muestra en gramos. El oxalato de calcio, la cantidad que se ha obtenido en cada una de las determinaciones. Con estos resultados vamos a realizar el promedio de la muestra. Cada uno de estos valores los sumamos, dividimos entre 5 y obtenemos esta cantidad de 1.247 gramos de oxalato de calcio. De la reacción química, tenemos que el cloruro de calcio más el ácido oxálico en ambiente de amoníaco va a formar un precipitado de oxalato de calcio y también cloruro de amonio. El peso de este mol de cloruro de calcio pesa 111 gramos y del oxalato de calcio tenemos 128 gramos. La muestra que utilizamos es de 1.5 gramos del cloruro de calcio, el cual nos ha dado, aquí tenemos el resultado, 1.247 gramos de oxalato de calcio. Hacemos operaciones con esto. Tenemos que en 111 gramos de cloruro de calcio se va a obtener 128 gramos de oxalato de calcio. Y como tenemos 1.5 gramos del cloruro de calcio, haciendo operaciones, obtenemos 1.7297 gramos de oxalato de calcio. Por tanto, aplicamos la ecuación que tenemos del rendimiento, que decíamos es igual a la masa real sobre masa teórica por el 100%. Reemplazamos 1.247 gramos de oxalato de calcio por el 100%, que significa 1.7297 gramos de oxalato de calcio. Haciendo operaciones nos da un resultado de 72.09%. Ya teniendo el rendimiento, podemos calcular el porcentaje de calcio, que es el objetivo de nuestra práctica. Tenemos 1.247 gramos de oxalato de calcio y multiplicamos por este factor
donde en un mol de oxalato de calcio, que pesa 128 gramos, 40 gramos es de calcio. Hacemos operaciones y tenemos 0.3896 gramos de calcio. Y para hallar el porcentaje, tenemos 0.3896 gramos de calcio por este factor, donde 1.5 gramos, que es la muestra, significa el 100%. Haciendo operaciones, tenemos un resultado de 25.97% de calcio. Otro método para determinar el porcentaje de calcio. Vamos a recurrir a esta fórmula, donde tenemos porcentaje de calcio igual peso del precipitado por el factor gravimétrico sobre la muestra y multiplicamos esto por el 100%. Reemplazamos, tenemos los gramos de oxalato de calcio que hemos obtenido después del secado y el factor gravimétrico. De acuerdo a la definición, tenemos que el factor gravimétrico es igual al calcio que estamos buscando sobre el oxalato de calcio que hemos pesado, sobre la muestra que es 1.5 gramos y multiplicamos por el 100%. Reemplazamos los valores que tenemos, gramos de oxalato de calcio, 1.247 gramos. Tenemos el factor gravimétrico, que lo podemos obtener en forma numérica, donde decimos el calcio tiene un peso atómico de 40 y el oxalato de calcio tiene un peso molecular de 128. Hacemos operaciones y multiplicamos por el 100%. De donde obtenemos porcentaje de calcio 25.97%. Entonces, por este método también hemos hallado el mismo porcentaje de calcio. Entonces, son dos métodos que podemos utilizar. Para la tarea, elaborar 5 ejercicios de determinación de rendimiento de una reacción, que ustedes asumirán la reacción para poder realizar estos 5 ejercicios. También tenemos el cuestionario que lo deberán responder adecuadamente y la bibliografía que no puede faltar. Después de oír esta explicación, vamos a ir, como les decía, remarcando las partes importantes de este tipo de determinaciones. Entonces, espero comentarios de ustedes y vamos a ir también aplicando lo que ya sabíamos, ¿no? Esta parte del rendimiento de la reacción ya lo hemos visto en química general, en inorgánica también se ve esto. Entonces estamos aquí remarcando todo lo que corresponde al rendimiento de la reacción. En este cuadro se ha resumido lo que es el rendimiento teórico, el rendimiento real y el rendimiento porcentual, que es el que vamos a utilizar. Entonces tenemos esta fórmula principalmente, donde vamos a mostrar la masa real que obtenemos de las mediciones. Tenemos una serie de experiencias de donde vamos a obtener esta masa medida. Y la masa teórica proviene de la reacción química. Entonces, como hemos visto, aquí hay una interrogante: ¿por qué las reacciones químicas no tienen un 100% de rendimiento? A ver, me gustaría escuchar alguna opinión de ustedes, una razón por la que no se cumple esto. ¿Alguno de ustedes podría decir? Doctora, tal vez se deba a las impurezas en la muestra, doctora, o en la reacción química.
Muy bien, puede ser las impurezas que nos va a impedir hallar este rendimiento al 100%. Esa sería una causa. A ver, otra causa, otra razón por la que no se lograría esto. A ver, alguien. A ver qué dice. Ser que hay pérdida del producto en el procedimiento. Ya siempre puede haber la posibilidad de pérdida del producto, ¿no? En algún momento se puede ir. A veces cuando estamos en el tratamiento térmico, usamos mal la pinza y en la pinza se queda algo de nuestro producto. Entonces ahí también estamos con una posible pérdida, ¿no? Muy bien, es Denka. A ver, ¿alguien más? ¿Qué más puede ocurrir? Damaris. Damaris, diga algo. Ingeniera, también las reacciones colaterales, ¿no? Las reacciones secundarias. Las reacciones secundarias que se podrían presentar, Sí. como estas reacciones laterales que nos mencionan aquí, ¿no? En estas tres razones que nos dan, nos aclaran en esta última que la recuperación de la muestra al 100% va a ser prácticamente imposible por todas esas circunstancias que ustedes están indicando, ¿no? Algún pequeño descuido. Puede ser que el analista tenga la experiencia suficiente, tenga intuición, tenga criterio, pero siempre puede ocurrir algo. Por eso es que nos dicen que es prácticamente imposible. Además, el hecho de que somos humanos nos muestra ya que no somos perfectos, ¿no? Por tanto, puede ocurrir alguna cosa que nos impida tener el resultado deseado. Sin embargo, en algunos exámenes se hacen preguntas sobre rendimiento y ocurre que dan un resultado de 177.87% o 1121.59%. Entonces, si conocemos que no vamos a llegar al 100%, menos vamos a pasar este 100%. Lo que les quiero decir es que antes de emitir un resultado, siempre se fijen cuál es ese resultado que están dando. No va a ser creíble que su resultado sea más del 100%, si sabemos que ni siquiera al 100% vamos a llegar. Entonces, tenemos que tener ese cuidado a la hora de dar nuestros resultados, ¿no? Como también ya nos ha ocurrido cuando pedíamos calcular error relativo. Han habido errores relativos de 1100 y tantos %. Entonces, siempre debemos ir controlando los datos que estamos obteniendo para luego emitir un resultado final que sea coherente con lo que estamos haciendo. En el objetivo tenemos el determinar el rendimiento de la reacción y también calcular porcentaje de calcio. Entonces tenemos que tratar de cumplir este objetivo. En el material no hay mayor inconveniente. Tenemos que fijarnos que todo esté listo para usar, que esté limpio, seco, la balanza deberá estar nivelada, el horno listo para ser calentado, etcétera, ¿no? Aquí para filtrar podemos usar no solo los matraces de Erlenmeyer, también podemos usar los vasos de precipitado. Entonces, para el procedimiento necesitamos conocer la reacción química que se va a producir. Tenemos que saber los reactivos que vamos a usar y sus fórmulas químicas que deben estar escritas correctamente.
Lo podemos hacer de esta manera, si gustan también estructuralmente. Cuando se emplea reactivos orgánicos, a veces es por comodidad, por ver los grupos funcionales que tienen y cuáles van a reaccionar, es mejor escribirlo así estructuralmente, ¿no? En los inorgánicos no hay mayor problema con eso. Ahora, en esta reacción química vamos a poner amoníaco, nos dicen de 3 a 5 ml. Al añadir amoníaco, ¿qué tipo de ambiente estamos creando para la reacción química? ¿Va a ser ambiente ácido o ambiente básico? ¿Básico? Esdenka dice básico. A ver, ¿alguien dice lo contrario? Básico, doctora. Básico, Y- doctora. Básico, ¿cierto? Porque el amoníaco es una base débil. Sin embargo, le va a dar el ambiente necesario para que la producción del oxalato de calcio sea de lo más óptimo. A eso nos va a ayudar darle este ambiente básico. Aquí en el proceso mismo, donde estamos pesando el cloruro de calcio, en este caso del frasco original estamos sacando, algunas veces nos van a dar ya la solución para que podamos determinar la cantidad del cloruro de calcio. En este procedimiento estamos pesando del frasco, estamos disolviendo en una cantidad de agua en el vaso de precipitado y le vamos a añadir el amoníaco para darle el ambiente necesario. Ahora, el punto importante de este procedimiento es este siguiente paso. Cuando hemos visto la teoría, hemos encontrado que hay dos tipos de partículas. Unas muy pequeñas, que son coloidales, y otras las partículas grandes. ¿Nos conviene tener cristales pequeños o los cristales grandes? Los cristales grandes, doctora. Los cristales grandes. ¿Por qué, Denise? Para así tener una mayor facilidad al filtrarlos, doctora. Muy bien. Cuando los cristales son grandes, son más fáciles de filtrar, más rápido. Se los puede lavar con toda confianza. Por tanto, debemos cuidar que en este momento que vamos a lograr la precipitación, obtengamos esos cristales grandes. Aquí vemos, aunque no se distingue mucho, pero tenemos el reactivo precipitante que está en un vaso y va cayendo. Aquí se ve como un chorro, pero lo ideal es que sea un goteo continuo. Además, debe haber una buena agitación. Aquí debería estar una varilla de vidrio para agitar, o lo que es mejor, un magneto. Ponemos una pastilla sobre el magneto y empezamos a girar enérgicamente. Entonces va a haber un buen contacto con el agente precipitante. Vamos a cuidar, como nos dice en la teoría, vamos a controlar la sobresaturación relativa. Si recuerdan, hemos visto una ecuación donde si el resultado de la sobresaturación es grande, las partículas van a ser muy pequeñas. Y si por el contrario el valor de esa sobresaturación es pequeño, los cristales van a ser más grandes. Entonces, ¿cómo controlamos eso? Con la concentración de la solución, con la solubilidad. ¿Cómo vamos a poder actuar sobre la solubilidad? Uno de los primeros recursos es calentar. Con eso aceleramos la solubilidad. Vamos a controlar también, como en este caso, el pH. Le hemos dado ambiente básico. Entonces, tenemos todas las variables experimentales que nosotros podemos manejar. Y aquí vamos a tratar de lograr que nuestros cristales sean los más grandes posibles, ¿no? Con todo este cuidado que estamos indicando. Una vez que hemos terminado de poner el reactivo precipitante, vamos a esperar un determinado tiempo y vamos a tener nuestro vaso con este aspecto.
Al fondo ya vemos una parte sólida. Enseguida es una capa un poco menos densa, si alcanzan a observar, donde los cristales todavía están acomodándose para llegar al fondo. Y aquí tenemos la solución totalmente turbia. Y está así turbia porque están los cristales pequeños dispersos aquí en la solución. Por teoría conocemos que el oxalato de calcio presenta siempre cristales finos. Entonces, con todos los cuidados que hemos tenido, vamos a tratar de que estos cristales sean lo más grande posible, ¿no? Entonces vamos a esperar un tiempo. Transcurrido un determinado tiempo, ya vamos a observar nuestra solución de esta manera. Vamos a tener el precipitado todo en el fondo y se va a ver la solución aquí completamente transparente, que nos muestra que todos los cristales ya han bajado hasta la base de nuestro vaso. Cuando ya lo tenemos de esta forma, es el momento donde vamos a poder filtrar. Hemos mencionado esta la manera correcta de filtrar. Sin embargo, recordarles que esta varilla de vidrio no debe tocar al papel. Tiene que estar en el aire. ¿Qué ocurre? El papel filtro se va a mojar, va a estar húmedo. Y si apoyamos la varilla, corremos el riesgo de perforarlo. Y por ahí se va a pasar nuestros cristales. Entonces, mantenemos al aire la varilla y el papel filtro debemos cuidar también que no haya rebalse. Para eso el líquido vamos a poner hasta medio centímetro antes del borde. Solo hasta ahí debe llegar el líquido. No más para no correr los riesgos de que haya un rebalse. Entonces, nuestro papel filtro va a estar pesado y vamos a poder trabajar adecuadamente, pero debemos ir observando todo el tiempo cómo es nuestro filtrado. Aquí observamos una solución que no es transparente, ¿no? Aquí vemos en el vaso, así debe ser el color de la solución que estamos recibiendo. ¿Por qué ocurre esto? Porque por un descuido puede ser que haya llegado al borde del papel el líquido y se ha pasado. Entonces parte de nuestros cristales están aquí. O el papel filtro no ha alcanzado a retener las partículas finas. Cuando vemos que está empezando a volverse turbio, ahí tenemos que parar el filtrado porque esto nuevamente tenemos que filtrar en otro papel filtro, pesándolo y volver a hacer, ¿no? Entonces, no tenemos que perder de vista lo que estamos haciendo. Luego en el embudo vamos a ver que ya ha pasado todo el líquido. Vamos a tener el cuidado siempre de lavar nuestro vaso con agua para evitar que se quede algo de nuestro precipitado y lavamos con esa agua también a nuestro precipitado. Con mucho cuidado sacamos del embudo el papel, va a estar en forma de cono, lo tenemos que tratar de abrir sin tocar al residuo. Aquí nos fijamos, está más o menos por la mitad y el residuo, ¿no? Entonces del borde con mucho cuidado podemos abrirlo e introducimos al horno secador. ¿Cuál es la temperatura a la que vamos a tener el secador? A los 100 grados, doctora. Los 100 grados. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Las señoritas no quieren hablar. 100 grados va a ser suficiente para que sequemos el oxalato de calcio. En nuestro caso, el objetivo es determinar porcentaje de calcio. Entonces, podemos trabajar cómodamente con el oxalato de calcio. En algunos casos nos podrían pedir determinar porcentaje de óxido de calcio. En ese caso, ¿cómo procedemos?
cómo cambiamos el oxalato de calcio a óxido de calcio. ¿Qué hacemos? En la teoría hemos visto también esto. Perdón, doctora, ¿podría repetir, por favor? Quisiéramos, a partir de este oxalato de calcio que hemos obtenido, convertirlo a óxido de calcio. Si ese fuese nuestro objetivo, determinar porcentaje de óxido de calcio. ¿Cómo hacemos? Tendríamos que aumentar la temperatura, doctora, alrededor de los 1000 grados centígrados. ¿A cuántos grados? 950 a 1000 grados, doctora. Sí, muy bien. Hemos visto en la teoría cómo mediante el tratamiento térmico podemos cambiar la composición de nuestro compuesto. El oxalato de calcio va a perder su humedad a los 100 grados, pero si elevamos la temperatura cuando ya estamos por los 400, 500, ya va a empezar a convertirse a carbonato de calcio. Aumentamos más la temperatura cerca a los 900 grados y vamos a tener óxido de calcio. Entonces, el tratamiento térmico va a ser suficiente para cambiar la composición. En nuestro caso, solo nos piden calcio. Entonces, a partir del oxalato de calcio lo vamos a poder realizar. Ahora, otra recomendación en esta parte del tratamiento térmico es llegar hasta peso constante. ¿Qué significa eso? Valentina, Marian, participen. ¿Cómo Bueno, llegamos? sí. Ay, ¿Cómo llegamos al peso constante? ¿Qué significa llegar a peso constante? Lo que hacemos, doctorita, es cuando lo que tenemos que es calentar y enfriar. Sí, vamos a hacer ese tratamiento. Una vez que tenemos la cápsula pesada, ponemos nuestro papel filtro con el residuo, introducimos al horno secador un tiempo, sacamos, esperamos que enfríe y llevamos a la balanza. Y eso vamos a repetir varias veces hasta eliminar todo el agua que tiene nuestro oxalato. ¿Pero qué significa llegar al peso constante? Doctora, ¿sería pesar un par de veces y obtener el mismo resultado en las veces que se ha pesado? Muy bien, Maribel. Tenemos que llegar a un peso que se repita. Por decir, si teníamos 10 gramos al inicio, al primer tratamiento térmico que sometemos, vamos a tener, por decir, 9,5. Hacemos nuevamente el proceso, repetimos, introducir al horno, sacar, dejar enfriar, pesar, ¿no? Introducimos nuevamente y vamos a tener 9,4. En una siguiente 9,3, 9,2. Puede ser que sean 3 pesadas, 4 pesadas, 5, a veces 7. Las veces que sea necesario vamos a hacer este tratamiento hasta que el último peso que tengamos, por decir, sea 8,2. Repetimos y nuevamente 8,2. Volvemos a hacer y sale 8,2.
3 veces que se repita el mismo peso, quiere decir que ya hemos llegado al peso constante. Ya no va a variar respecto a la humedad. Hasta ahí hemos quitado toda la humedad que tenía nuestra muestra. Ahora, alguna vez, y eso es llegar al peso constante, ¿no? Que el peso se repite por lo menos 3 veces. Ahora, alguna vez les ha, no diré gustado, han querido hacer nuevamente, ¿no? Someter, ya teníamos 8.3, 8.3, 8.3. Para ver qué pasaba, nuevamente han puesto al horno. Lo han dejado al mismo tiempo, hemos pesado. Y sí, ha habido una variación. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Si nos fijamos bien lo que hemos puesto en la cápsula, empieza a quemarse el papel filtro. Como ya está seco totalmente, entonces empieza a quemarse el borde. Y lo que está ahora perjudicando en algunos casos, vuelve a aumentar el peso, porque la ceniza del papel está afectando o el producto mismo está cambiando. Entonces ya no vamos a poder tener un peso constante, va a ser mucho más variable, ¿no? Porque todo el papel primero va a tratar de quemarse, etc. Entonces, con los 3 primeros datos que se repitan, ahí quedamos seguros de que no hay más humedad, que ese es el objetivo de hacer. Alguna vez hemos hecho con quinoa, por ejemplo. Y cuando ya llegamos al peso constante y seguían haciendo, ya estaban saliendo pipocas de quinoa, ¿no? Entonces ya va cambiando el producto mismo. Entonces, llegar a peso constante, nos quedamos con eliminar agua cuando se repite las 3 veces. Para los resultados y conclusiones, vamos a trabajar con nuestras mediciones que hemos hecho. Recordamos siempre que debemos hacer repeticiones. En este caso se ha hecho 5 repeticiones. Y hemos obtenido en la primera columna peso de la cápsula, más papel filtro, más muestra. A esto le quitamos el peso de la cápsula, le quitamos el peso del papel filtro y obtenemos lo que nos interesa, peso de la muestra de oxalato de calcio. Observamos los datos obtenidos de las mediciones, están todos relacionados entre ellos. Por tanto, directamente estamos sacando el promedio. Entonces, este es el promedio de la muestra. Esto es lo que hemos medido. Es masa medida o masa real, como también llamamos. Para sacar la masa teórica necesitamos la ecuación química. Necesitamos que esté bien escrito todo, igualado, porque vamos a hacer esta relación que dice 111 gramos que pesa un mol de cloruro de calcio, nos va a producir 128 gramos de oxalato de calcio. Con 1.5 gramos de cloruro de calcio que teníamos, ¿cuánto vamos a tener? ¿Cuánto deberíamos tener de oxalato de calcio? Entonces nos plantea una regla de 3. Esto es lo que hemos obtenido de la medición, pero haciendo por la reacción química, tenemos 1.7297. Esto es lo que deberíamos obtener, pero se ha obtenido esta cantidad menor. Y aplicamos a nuestra fórmula. La masa real es la que hemos medido, sobre la masa teórica es la que hemos sacado de la ecuación química. Tenemos un rendimiento de 72.09%. ¿Este rendimiento será aceptable? Marian, ¿qué dice usted? Sí, doctorita. Es aceptable. ¿Por qué es aceptable? ¿Porque es mayor a 50? Porque es mayor a 50, estamos aquí como por el 70, ¿no? Sí. 72.09. Entonces, aceptamos este rendimiento. Si son valores menores a 50, 13, 25, 30%, nos tiene que llamar la atención.
y tendríamos que repetir toda la experiencia para tratar de subir los datos medidos, ¿no? En este caso, nuestros datos medidos son 1.247. Puede ser que en el trabajo que hemos hecho, pues hemos tenido mucha pérdida, ¿no? Entonces, ocurre que en el filtrado, cuando usamos la varilla, a veces el reactivo, nuestro precipitado se queda en la varilla y no lo tomamos en cuenta. Tenemos que ver todos esos detalles. Sin embargo, este valor nos dice que es aceptable. Entonces, vamos a determinar ahora el porcentaje de calcio. Tenemos que en 128 gramos de oxalato de calcio, 40 son del calcio, porque solamente aquí en la fórmula vemos que hay un calcio, ¿no? Entonces su peso atómico lo estamos expresando en gramos. Y lo mismo del oxalato de calcio, ¿no? Un mol pesa 128 gramos. Y tenemos la cantidad que hemos medido. Haciendo operaciones nos da este valor, 0,3896 gramos. Y lo manifestamos esto en porcentaje. Entonces tenemos que 1.5 gramos de la muestra que teníamos es el 100%. Y lo que hemos obtenido nos da un porcentaje de 25,97% de calcio. En la tarea tienen ustedes que hacer 5 ejercicios parecidos a estos, ¿no? Van a determinar rendimiento a partir de una reacción química, van a obtener el rendimiento y también van a obtener el porcentaje de alguno de los elementos o de 2 elementos. No depende de ustedes. En la teoría también nos dicen que podemos determinar estos porcentajes mediante las fórmulas. Entonces tenemos porcentaje de calcio es igual al peso del precipitado por el factor gravimétrico sobre la muestra y multiplicamos por 100%. Y reemplazamos los valores. Tenemos los gramos del oxalato, tenemos el factor gravimétrico donde ponemos la sustancia buscada en el numerador, la sustancia pesada en el denominador. Controlamos que el ion metálico sea en la misma cantidad en numerador y denominador. Y ponemos el peso atómico del calcio sobre el peso molecular del oxalato de calcio. Tenemos nuestro valor, la muestra, hacemos operaciones y nos sale 25.97%. Cualquiera que sea el método que hagamos, el resultado tiene que salir igual. Vamos a controlar que, como vamos a trabajar siempre con 4 decimales, que los primeros 2 coincidan. Las décimas y las centésimas deben ser iguales. La milésima y la 10 milésima ya podemos tener una variación, ¿no? Pero hasta la centésima controlamos la cantidad. ¿Alguna pregunta respecto a esto? No hay preguntas, está todo claro. A ver, Damaris, ¿usted prefiere trabajar con las fórmulas o prefiere los factores de conversión? Ingeniera, perdón. Prefiero con las fórmulas. Es más fácil. Más fácil, ya, pero se tiene que conocer bien la fórmula, ¿no? No equivocaciones. Ingeniera. Denis, ¿usted prefiere las fórmulas o los factores de conversión? Las fórmulas, doctora. Las fórmulas. Maribel. Maribel, ¿qué prefiere usted? Fórmulas, doctora. Fórmulas. Keila.
Doctorita. ¿Qué prefiere usted para realizar los cálculos? ¿Factores de conversión o fórmulas? Fórmulas, doctorita. Fórmulas. Fórmulas. Entonces tenemos que usar siempre adecuadamente, ¿no? Las fórmulas. Todavía en algunos de sus compañeros, en la normalidad y molaridad, veo que hacen confusión de las fórmulas. Están determinando normalidad en moles por litro y cosas así, ¿no? Entonces, si vamos a trabajar con fórmulas, lo tenemos que hacer bien. En esta materia no hay formulario. Aquí estamos aplicando todo lo que conocíamos, por tanto, debe estar en la memoria todas estas fórmulas. Bueno, pero como es virtual, no voy a poder ver si están haciendo con fórmula, ¿no? O con formulario, perdón. Bien, entonces vamos a, aquí para la tarea, ya les he indicado, además de del rendimiento de la reacción, van a hallar el porcentaje de alguno de los elementos que están usando. En este caso hemos determinado calcio. Si ustedes van a tomar, por ejemplo, nitrato de plata más cloruro de sodio, determinarán porcentaje de plata, porcentaje de cloruro, o determinarán porcentaje de cloruro de plata, etcétera, ¿no? Pero debe haber los dos, rendimiento y porcentaje de alguno de los elementos. Para el cuestionario no creo que haya problemas. Entonces vamos a hacer estos ejercicios que nos va a ayudar un poco también. Se analizó con un método especial una serie de muestras de tejido de 2.6 gramos de cierta planta y se encontró que tenía miligramos de zinc de 3.605, 3.609, 3.701, 3.008. Las normas establecen que esa planta debe contener 3.65 miligramos de zinc. Determinar si todos los datos son aceptados. Hallar, inciso A, la precisión, inciso B, la exactitud del análisis. Inciso C, ¿cuál es la concentración de zinc en la planta en porcentaje, en partes por millón? Lo primero que debemos hacer es siempre leer con toda atención el ejercicio. Aquí nos van dando ya las pautas con las que vamos a iniciar nuestro cálculo. Por ejemplo, nos dicen las normas establecen que esa planta debe contener 3.65 miligramos de zinc. Este valor nos representaría el valor teórico, puesto que está establecido por normas. Entonces es el valor teórico. Además nos dicen determinar si todos los datos son aceptados. ¿Cómo vamos a determinar si todos son aceptados? Controlando que los datos que hemos obtenido estén relacionados unos con otros. Pero si nos dan esta instrucción, quiere decir que mejor sometamos a la prueba Q. Ordenamos en forma decreciente, del más grande al más pequeño. Entonces, ¿cuáles van a ser los datos sospechosos? ¿El valor más grande o el valor más pequeño? Los del centro no los tomamos en cuenta, ¿no? Siempre el más grande o el más pequeño es el sospechoso. Entonces, sometemos a la prueba de Q. No nos indican a qué nivel de confianza de Q tenemos que trabajar. Por tanto, directamente tomamos al 90%, que es la primera columna de nuestra tabla, ¿no? De ahí sacamos que Q para 4 es 0.76. Entonces, analizamos el valor más grande. 3.7 menos el que sigue. Para el denominador, el más grande menos el más pequeño. Para el dato menor, hacemos el que está al lado del más pequeño menos el pequeño, que es el sospechoso.
Y el denominador es el mismo, el más grande menos el más pequeño. Hacemos operaciones y tenemos 0.1327. Comparamos con Q de la tabla, es menor que el Q de la tabla. Entonces aceptamos este valor mayor. Con el valor menor 0.8615, comparamos con Q, es mayor que el de la tabla. Por tanto, anulamos este dato pequeño, ya no lo tomamos en cuenta para nada. Ahora la pregunta, cuando hacemos esta determinación de Q, ¿podrá salir negativo este valor? ¿Qué dice Keila? ¿Puede salir negativo? Puede salir, doctora. Puede Nega- salir. Sí. A ver qué dice Zdenka. ¿Puede salir negativo? Sí, genial. Puede salir. A ver, ¿a quién más preguntamos? Valentina, ¿está? ¿Qué pasó hoy? Valentina no está participando. ¿Qué dice usted? ¿Puede salir Q negativo? Yo creo que no, doctorita, la verdad. No va a salir negativo, ¿no es cierto? Porque No. siempre al valor más grande le estamos restando el pequeño. Por eso es importante que ordenemos en forma decreciente, para que así el valor más grande menos el que le sigue. Entonces, el que le sigue siempre va a ser menos que el más grande, ¿no es cierto? Entonces, aquí en el numerador no hay posibilidad de que salga negativo. Y en el denominador peor, porque estamos haciendo los dos extremos, el más grande menos el pequeño. Entonces, no hay posibilidad de que Q salga negativo. Siempre va a ser positivo. Si no sale negativo, ya no podemos comparar con el Q de la tabla, ¿no? Entonces van a tener cuidado porque he visto eso en exámenes, que sacan negativo. Y si aquí al inicio han hecho mal, pues todo lo demás ya va a estar mal. Bien, entonces nos quedamos con estos tres datos y vamos a sacar un promedio. Ya sabemos que los tres se aceptan, por tanto sacamos el promedio de miligramos de zinc y nos da 3.6383. Con este promedio vamos a trabajar para sacar la desviación promedio. Cada una de las mediciones menos el promedio, ¿no? Aquí tenemos las tres mediciones menos el promedio. Recordamos siempre que estos valores, estos pares que están dentro de las barras van a ser positivos. Por tanto, sumamos los tres, dividimos entre 3 y tenemos este valor de 0.0417. Y tenemos para el inciso B el error relativo. Ya conocemos el valor teórico que nos dan, que está establecido por norma, 3.65, menos el promedio sobre el valor teórico y multiplicamos por 100. Nos sale este valor. En el enunciado nos dicen que la muestra es de 2.6 gramos. Como aquí nosotros hemos hallado miligramos, entonces estamos pasándolo a gramos para poder utilizar aquí el valor que hemos medido sobre la muestra y multiplicamos por 100. Como todo está en gramos, entonces nos da este resultado de 0.1399%. La otra es que estos 2.6 gramos lo volvamos a miligramos. Entonces trabajamos con este valor todo en miligramos y el resultado nos va a salir el mismo. Ahora nos piden hallar en partes por millón. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para hallar? Diga, Denis. Multiplicamos por millón, doctora. Muy bien, aquí vamos a multiplicar por millón, ya no por 100. Vamos a multiplicar por millón y así sacamos en partes por millón. En algunos casos nos van a pedir en partes por 1000.
En ese caso, aquí multiplicamos por 1000. Y tenemos entonces, para el inciso D, todo mantenemos igual, solo aquí cambiamos multiplicar por 1.000.000. Y tenemos este resultado, 1.399 por 10 a la menos 3 partes por millón. ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio? No hay preguntas. Entonces vamos a hacer un ejercicio más que nos va a ayudar también. A ver, dice, se analiza un mineral para determinar su contenido de manganeso, convirtiendo el manganeso en óxido manganoso mangánico y pesándolo. Si una muestra de 9.12 gramos se divide en 6 partes iguales para tener repeticiones y se produce estos valores en gramos de óxido mangánico. Calcular, inciso A, ¿cuál será el porcentaje de óxido mangánico en la muestra? Inciso B, ¿cuál será el porcentaje de manganeso? Inciso C, ¿cuál será el porcentaje de oxígeno? Inciso D, ¿y si la muestra fuese 18.24 gramos? Como los datos que se ha obtenido están más o menos relacionados entre ellos, directamente estamos tomando el promedio de las repeticiones. Entonces, si nos fijamos en el enunciado, había una muestra y con mucho criterio el analista lo divide en 6 partes para tener repeticiones. Si trabajamos directamente con solo esta cantidad, o sea, una sola vez hacemos, corremos el riesgo de que obtengamos un error grueso. Por eso es la necesidad de tener repeticiones para tener mejores resultados. Entonces ya tenemos aquí el promedio de lo que hemos producido, los gramos de óxido mangánico. Vamos a aplicar la formulita para determinar este porcentaje de óxido mangánico. Es igual el peso del precipitado, es igual a los gramos de la sustancia pesada por el factor gravimétrico sobre la muestra y multiplicado por 100. La muestra que teníamos de 9.12 se ha dividido en 6. Ese resultado es el que tenemos aquí, el peso de la muestra, 1.52. El peso que hemos obtenido es 0.1261. El factor gravimétrico ponemos el óxido mangánico en el numerador, eso es lo que estamos buscando, y en el denominador ponemos el óxido manganoso mangánico. Seguimos lo que dice la teoría, igualar al ion metálico. Multiplicamos por 3 para tener 3 por 2, 6 manganesos en el numerador. En el denominador tenemos multiplicado por 2, por este 3, 6 manganesos. Entonces estamos logrando igualar el ion metálico. El oxígeno en este caso no nos interesa, ¿no? Entonces vamos a sacar aquí el peso molecular del óxido mangánico y lo vamos a multiplicar por 3. Sacamos el peso del óxido manganoso mangánico y lo multiplicamos por 2. De ahí salen estos números y reemplazando tenemos 8.5858% de óxido mangánico. Para el inciso B, hacemos exactamente igual. La variación va a ser el factor gravimétrico. Ahora tenemos sustancia buscada, manganeso, y la sustancia pesada, óxido manganoso mangánico. Igualamos el ion metálico. En el numerador hay 3 manganesos. Entonces, en el numerador vamos a multiplicar por 3. Hacemos operaciones. Tenemos el factor gravimétrico, hacemos las operaciones y nos da 5.9775% de manganeso. Y hacemos lo mismo para el oxígeno. Todo se mantiene, solo el factor gravimétrico
es el que va a cambiar. Y aquí nos fijamos, el óxido manganoso mangánico tiene 4 oxígenos. En el numerador no hay ion metálico. Entonces debemos igualar con el oxígeno. Solo en este caso es que tomamos en cuenta al oxígeno. Entonces multiplicamos por 2 para que sean 4 oxígenos y abajo 4 oxígenos. Hacemos operaciones, aquí ponemos 2 veces el peso atómico del oxígeno. Ponemos el valor del óxido manganoso mangánico y hacemos operaciones para obtener 2.3185%. ¿Hay alguna dificultad en esta resolución? Se está entendiendo, ¿no? Bien, el último inciso nos dice, si la muestra fuese 18.24 gramos, ¿en qué va a cambiar estos porcentajes? ¿Qué vamos a hacer? Aquí el 9.2 lo hemos dividido entre 6 y nos ha salido 1.52. Ahora vamos a hacer lo mismo, 18.24 entre 6. ¿Cuánto nos da? A ver, por favor, vean eso. 18.24 entre 6. ¿Cuánto sale? 3.04. 3.04. Entonces, ese valor es el que vamos a cambiar aquí. En vez de 1.52, vamos a poner 3.04 y vamos a hacer las mismas operaciones, ¿no? Nos va a salir un resultado más o menos como es. A ver, esa va a ser su tarea de dividir entre la nueva cantidad y los resultados tendrían que salirles más o menos como estos. 4.295% del óxido mangánico, 2.99 del manganeso, 1.1599 del oxígeno, ¿no? Entonces ustedes a manera de practicar van a hacer nuevamente esto y calcular ese porcentaje. Bien, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces yo sigo preguntando. ¿Qué es el óxido manganoso mangánico? Aquí lo hemos mencionado varias veces. ¿Cómo se logra este compuesto manganeso 3, oxígeno 4? ¿Ustedes recuerdan el reactivo óxido ferroso férrico? A ver cómo se obtiene este compuesto. ¿No se acuerdan? Es la suma de los óxidos. Resulta de sumar el óxido mangánico más óxido manganeso. Y lo mismo es para el hierro. Tenemos óxido ferroso más óxido férrico nos da el óxido ferroso férrico. Bien, tienen que repasar un poco más de la química general, ¿no? Bien, ¿no hay preguntas?